Hay caricaturas que uno ve cuando es niño, y luego están esas caricaturas que por alguna razón se quedan contigo al pasar los años. Tal vez es por sus personajes, tal vez es por sus historias, o tal vez es por algo que en ese momento ni siquiera lograbas entender. Para niños en México y en buena parte de Latinoamérica, Mucha Lucha era simplemente eso, una caricatura que muchos veían después de la escuela. Colores brillantes, personajes exagerados, movimientos de lucha imposibles y un mundo donde absolutamente todo giraba alrededor de la lucha libre. En ese momento no parecía algo particularmente extraño. Después de todo, aquí en México, la lucha libre forma parte de la cultura popular desde hace décadas. Las máscaras, las arenas, los rudos y técnicos. Pero lo curioso es que Mucha Lucha no nació en México. De hecho, la idea surgió muy lejos de aquí, en otro continente, en otro contexto cultural, y gracias a una fascinación muy particular por un elemento que para nosotros puede parecer algo cotidiano: las películas de lucha libre. Esta es la historia detrás de esta caricatura y detrás de esta productora. Una historia que empieza con recuerdos de infancia, sigue con una serie experimental en internet y termina con una entrevista directa con uno de los creadores del programa. Y como corresponde a cualquier buena historia de lucha libre, esta historia también se divide a 3 caídas. Según Eddie Mort, su primer encuentro con la lucha libre mexicana ocurrió alrededor de 1994. En ese momento, él vivía en Sydney, Australia. Hay que recordar que en esa época, el internet todavía no era algo común. Para eso, descubrir las culturas o fenómenos de otros países era mucho más complicado a lo que es hoy en día. Un día, mientras visitaba una tienda que vendía videos internacionales poco comunes, alguien le preguntó algo bastante extraño: si había escuchado hablar de unas películas mexicanas donde luchadores enmascarados peleaban contra monstruos. La idea sonaba absurda, pero cuando finalmente vio una de esas películas, hubo una imagen que se quedó grabada en su mente. Un hombre, con máscara plateada, conduciendo un automóvil deportivo. Ese hombre, en efecto, era el Santo. A partir de ese momento comenzó una fascinación. Tiempo después, viendo la televisión de los Estados Unidos, descubrió algo más. Habían luchadores mexicanos similares al Santo participando en empresas estadounidenses. Entre ellos estaban Rey Mysterio Jr., La Parca, Juventud Guerrera, Héctor Garza, Silver King, Los Villanos, Lizmark, El Cíclope, entre otros más. Y fue entonces cuando escuchó por primera vez la palabra luchador. En ese mismo periodo conoció a la animadora Lili Chin. Ambos comenzaron a investigar más sobre la lucha libre. Pidieron cintas de video de funciones de empresas mexicanas, vieron luchas, aprendieron sobre las rivalidades, la tradición, el significado de la máscara y algo que los sorprendió especialmente. En la lucha libre mexicana, una máscara no es simplemente parte del vestuario, es tu identidad, una historia que tú tienes que contar arriba del ring, un símbolo que incluso puede pasar de generación en generación. Todo ese universo les pareció perfecto para convertirlo en una serie animada. Pero cuando presentaron la idea a Warner Bros., encontraron un problema. Muchos ejecutivos ni siquiera sabían qué era la lucha libre mexicana, a pesar de que irónicamente Ted Turner, dueño de la Turner Broadcast System, llegó a transmitir bastantes funciones de la WCW que obviamente tenían el talento de los mexicanos. Y durante esas reuniones, Mort y Chin llevaban máscaras, revistas y figuras de luchadores para explicar el concepto. Afortunadamente para ellos, el concepto fue aprobado, y así nació Mucha Lucha, una caricatura que mezclaba humor infantil con elementos auténticos de la cultura de la lucha libre mexicana. Antes de cualquier investigación, antes de buscar entrevistas, antes siquiera de preguntarme de dónde había salido esa caricatura, había algo mucho más simple: mis recuerdos. Mi primer encuentro con Mucha Lucha ni siquiera fue a través de la televisión, debido a que yo todavía no nacía en esa época. Fue gracias a algo que era extremadamente común para los años 2010, un DVD pirata, o como muchas personas lo conocen, un bootleg. Ese disco tenía varios episodios de la serie, junto con el especial El Regreso del Maléfico, y durante mucho tiempo lo veía constantemente. Cada vez que tenía la oportunidad,
volvía a poner esos capítulos, una y otra vez. Algunos momentos se quedaron grabados en mi memoria, como el episodio donde Ricochet tiene que subir de peso y termina inflándose hasta convertirse en una bola enorme que prácticamente ocupa toda la ciudad. O aquel donde los tres mascaritas, Ricochet, La Pulga y Buena Niña, intentan entregarle un diario a Cindy Golpes, solo para que ella diga con total calma que ese diario nunca fue suyo. Pero el episodio, o más bien dicho, especial, que más se quedó conmigo fue El regreso del Maléfico. Años después, cuando volví a verlo, me di cuenta de algo interesante. Había muchos chistes, muchas referencias y muchos detalles que simplemente no entendía cuando era niño. Por ejemplo, varias pistas sobre la identidad del Maléfico aparecen mucho antes de que el especial revele el secreto en la escena final. Este tipo de detalles hacen que el episodio funcione de una forma muy diferente cuando lo ves siendo un adulto. Pero también hay algo más. Cuando lo observas con más atención, el especial funciona como casi una carta de amor a la lucha libre. Rivalidades exageradas, personalidades dramáticas, entradas espectaculares. Todo refleja un carácter teatral que siempre caracterizó este deporte. Incluso, en otros capítulos hubieron participaciones especiales, como la de Blue Demon Jr., que aparece como él mismo dentro del universo de la serie. Pero Mucha Lucha no fue el único proyecto animado inspirado en lucha libre durante esos años. También existió una película animada llamada Los Campeones de la Lucha Libre, que ya le hicimos video aquí en Lucha Wrestling. Recuerdo haberla visto en televisión cuando era niño. Probablemente fue en TV Azteca, en el Canal 7. Pero uno de los recuerdos más claros que tengo es de mi mamá poniéndome la película antes de que me fuera a dormir. También recuerdo cosas muy específicas de la película. La canción México de Long John Baldry sonando durante los créditos. Y el menú del Dragón Rojo Jr. entrando a un vestidor rojo. Al volver a ver la película muchos años después, me di cuenta que muchos de sus chistes estaban construidos como parodias del mundo de la lucha libre profesional de los años 2000. Por ejemplo, la empresa ficticia WWXXX, cuyo evento principal era la XXX Manía. Una referencia bastante evidente al espectáculo más grande de la lucha libre estadounidense. Algunos personajes también estaban inspirados en luchadores reales. Rayo X, por su parte, era la Parca. Doctor Blanco evocaba al legendario médico asesino. Y el Dragón Rojo Jr. reflejaba la larga tradición de personajes con la inspiración asiática dentro de la lucha libre mexicana. Esto contado por el propio Eddie Mort en la entrevista que le hice. Pero antes de que Mucha Lucha llegara a la televisión, existió otro proyecto, uno del cual casi nadie recuerda a día a día. Antes de convertirse en una caricatura televisiva con un éxito mundial, la idea comenzó como una serie animada para internet llamada Rudo by Night. Este proyecto fue creado por Eddie Mort junto a la animadora Lily Chin. La serie apareció en 1999 en el sitio web de animación Locomotion, y a diferencia de Mucha Lucha, el tono de esta serie era mucho más adulto y satírico. Durante el día, los personajes eran personas comunes, empleados de oficina, trabajadores frustrados, personas atrapadas en trabajos muy aburridos. Pero por la noche, asistían a un lugar muy particular, una escuela nocturna, no para estudiar las matemáticas, ni la historia, ni la ciencia, sino para aprender algo completamente distinto, cómo convertirse en rudos. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. En la lucha libre mexicana, el rudo es el villano, el tramposo, el antagonista, el que rompe las reglas. Para los personajes de la serie, la lucha libre se convertía en una forma de liberar todas las frustraciones acumuladas durante el día. Las máscaras, los movimientos exagerados, las personalidades dramáticas, todo funcionaba como una especie de catarsis. Visualmente también fue un proyecto interesante y muy importante. La serie utilizaba animación flash con formas muy simples y con tonos gruesos, un estilo que más adelante evolucionaría hasta convertirse en el estilo visual que conoceríamos en Mucha Lucha. Pero aún faltaba algo para que esa idea llegara a la televisión. Y para entender cómo ocurrió eso, es mejor que el propio Eddie Mort nos lo cuente para saber cómo fue que todo esto surgió. Ahora que ya entendemos a la perfección cómo fue el proceso de creación de Mucha Lucha, decidí contactar directamente a uno de sus creadores, y después de varios intentos, logré establecer contacto por correo electrónico con Eddie Mort.
Debido a la diferencia de horarios entre México e Inglaterra, que es el lugar donde actualmente radica, toda la entrevista se realizó a través del medio del correo electrónico. Las respuestas que verán a continuación se presentan tal cual como fueron enviados, y con esto llegamos a nuestra tercera caída, la entrevista. Fue alrededor de 1994. En aquel entonces no teníamos internet como recurso y dependíamos del boca a boca o de otros interesados en la cultura popular. Vivía en Sydney, Australia, y conocí a alguien que tenía una librería que también vendía vídeos poco conocidos de todo el mundo. Un día, sin querer, me dijo: ¿has oído hablar de esas películas de México donde los luchadores luchan contra todo tipo de monstruos, verdad? Pensé que estaba loco y que se lo estaba inventando. Pero un rato después, cuando lo visité, estaba proyectando una de estas películas en pantalla gigante. Me cautivó de inmediato un primer plano de un hombre vestido con traje y suéter, con una máscara plateada, mientras conducía un deportivo. Era el Santo, por supuesto. Ese momento ciertamente cambió mi vida. Siempre había visto lucha libre profesional desde pequeño. Después de ver las películas de El Santo y Blue Demon, el canal Turner Classic Movies empezó a emitir WCW Nitro desde Estados Unidos. Lo mejor de WCW era que presentaba luchadores. Nunca había oído ese término hasta que vi a Rey Mysterio Jr., La Parca y Juventud Guerrera en WCW. Alrededor de 1998 conocí a Lily Chin. Compartíamos muchos intereses y empezamos a colaborar. Para entonces, Internet ya estaba más disponible y descubrimos que existían federaciones de lucha libre en México. Encontramos un sitio web que vendía videos de combates de AAA, CMLL e IWRG. Al parecer, todos fueron grabados del canal Galavisión, que transmitía los combates en Estados Unidos. Cuando vimos las máscaras, el estilo de lucha, las máscaras, los trajes, las máscaras, la cultura, honor, familia, tradición, el hecho de que un luchador pasara la máscara a su subalterno, sabíamos que teníamos que capturar esto en una serie animada. ¿Mencioné las máscaras? Estoy muy orgulloso de ambos. También me siento aliviado de que hayamos podido hacer justicia a la lucha libre, especialmente con mucha lucha. Cuando presentamos el programa a Warner Bros. Animation, nadie en Estados Unidos conocía la lucha libre. En cada reunión, teníamos que mostrarles a los ejecutivos las máscaras, figuras y revistas que habíamos comprado en nuestras visitas a la Ciudad de México para demostrar que era real. Tuvimos muchas batallas con W para equilibrar la comedia con la lucha libre que nos apasionaba. En cierto modo, sí, porque como mencioné, la lucha libre aún era desconocida en los medios de comunicación cuando creamos Mucha Lucha. Todas las referencias exclusivas que solo los verdaderos fanáticos de la lucha libre conocen. La más común es donas. La gente siempre pregunta, ¿por qué honor, familia, tradición y donas? Mientras desarrollábamos la serie, leímos un artículo que decía que La Parca había comprado una franquicia de donas en Monterrey. No sé si fue cierto, pero de ahí provienen las donas. No, con mucha lucha. Creo que hicimos lo mejor que pudimos con las restricciones. Como había guionistas externos involucrados, hay historias que no fueron nuestras favoritas y otras que no habríamos hecho nosotros mismos. Sin embargo, con los años he aprendido que algunos de mis episodios menos favoritos siguen siendo muy populares entre los espectadores, así que intento mantener la boca cerrada. En cambio, con los campeones no tuvimos ninguna restricción. Queríamos que representara con precisión la lucha libre tal como la descubrimos inicialmente.
Sí, hicimos 3 temporadas, 52 episodios, y la cadena quería una cuarta. Aún no sabemos por qué, pero a última hora, Warner decidió no seguir adelante. La gente, naturalmente, asume que fue por los bajos índices de audiencia, pero definitivamente no fue así. Se estaba desarrollando un largometraje con una empresa externa y se había escrito un guión. Lily y yo éramos consultores, pero no participamos creativamente en el desarrollo del guión ni de la historia. No realmente. Solo queríamos presentarle al mundo el fenómeno de la lucha libre. Todavía me sorprendo y me conmuevo cada vez que veo o recibo fan art. Me alegra mucho ver tanto aprecio por nuestros diseños. Sí, como mencioné en la pregunta 3, hubo muchas dificultades para lograr el equilibrio adecuado en la primera temporada, ya que lo principal que queríamos establecer era ¿qué era la lucha libre? Creíamos que siempre debía ser un programa sobre lucha libre, primero. Teníamos muy claro lo que queríamos mostrar y cómo debía ser la serie desde el punto de vista del diseño. Estábamos decididos a mantener nuestra visión. Definitivamente el diseño y el detalle del mundo donde se ambienta la serie. Creo que se ha mantenido muy bien. Sí, después de la película la desarrollamos como una serie completa y existe un documento completo de la serie. Nada me da más alegría. Sigue siendo una parte fundamental de mi vida. Gracias a la serie, recientemente he podido desarrollar el estilo de diseño de mucha lucha, en un juego de mesa llamado Super Lucha. Es muy conmovedor. Me recuerda a mi infancia y lo mucho que ciertas series significaban para mí. En ese momento se convertían en todo tu mundo. Así que sí, entiendo perfectamente lo que la serie debió significar para ellos. Creo que exploraríamos más las relaciones entre los personajes secundarios. Esa fue la opinión que recibimos de los espectadores durante la última temporada. Algunos espectadores tenían sus favoritos y querían verlos en más historias. Solo puedo hablar desde mi propia experiencia. Creo que si contara estas historias hoy, me centraría más en explorar la historia de los personajes y qué los influyó para convertirse en quienes son. Sigue significando todo para mí. Nunca desapareció y lo recuerdo constantemente, gracias a mucha lucha. Puedo diseñar nuevos personajes para el juego de mesa Super Lucha. También estoy desarrollando un nuevo juego llamado Rudópolis, del mismo estilo. 2026 también es el año en que la serie completa de Mucha Lucha se transmitirá por Tubi en Estados Unidos. Ojalá con cariño. Nunca fue mezquina y siempre fue apta para niños. Me encantaría que se recordara como esa serie peculiar y divertida sobre la lucha libre mexicana. La Pulga surgió de un diseño de personaje que Lily y yo desarrollamos. Originalmente se llamaba La Cucaracha, en el piloto del corto que animamos. Supimos que Ricochet siempre sería nuestro personaje principal desde el momento en que lo diseñamos. Cuando se desarrolló el personaje de Buena Niña, como defensora del juego limpio y la honestidad, la Pulga se convirtió en una especie de contraste, y sus hábitos sucios se convirtieron en parte de su personalidad. Pero sinceramente, en mi opinión, lo que más lo definió fue la voz que le dio Candy Milo. Frijolito, Snoopy, en la versión estadounidense y inglés, fue solo un personaje que apareció en uno de los primeros guiones. El personaje contrastaba con los luchadores más agresivos que se encuentran en la lucha libre.
Intentamos varias versiones, pero el diseño final fue perfeccionado por Lily. Solo un gran gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emocionante. Sin los espectadores, no habríamos superado los primeros 13 episodios, así que les estaré eternamente agradecido. Es curioso cómo funcionan algunas cosas. Si alguien me hubiera dicho hace 14 años, cuando ese buitre apenas era un polluelo de unos 4 años, que algún día terminaría hablando con uno de los creadores de la caricatura que estaba viendo en un DVD pirata, probablemente ese niño habría respondido algo muy simple: por favor, no me hables. Pero el tiempo tiene formas muy extrañas de cerrar los círculos, porque en ese momento mucha lucha para mí era simplemente una caricatura. Los campeones de la lucha libre era algo para antes de dormir. La lucha libre era algo para pasar el rato, una memoria más de la infancia. Y sin embargo, años después, aquí estamos, intentando entender de dónde salió esa historia y cómo una fascinación por la lucha libre mexicana terminó convirtiéndose en una caricatura que marcó a toda una generación. Porque algunas caricaturas se olvidan, pero otras se quedan contigo para siempre. ¡Que la lucha sea! O mejor dicho, honor, familia, tradición y donas. Here we go!